El piloto de la estrategia técnica en ordenamiento territorial, dentro de su paso 2, tiene a su vez la matriz 2.1, que es un estimativo del valor de referencia inicial de la herramienta de ordenamiento territorial. El resultado de esta matriz se construye mediante el diligenciamiento de diversos campos, los cuales se explican a continuación. Nos dirigimos a la pestaña de la matriz 2.1 y lo que se encuentra en ella es una serie de campos que es necesario diligenciar para obtener el resultado final de la misma. Para el correcto diligenciamiento es necesario, entre otros aspectos, tener en cuenta la convención de valores en rojo, la cual corresponde a valores sugeridos de acuerdo con la metodología. Tenemos entre ellos la duración del proyecto para la revisión del POT, el factor multiplicador, la duración de los estudios básicos de riesgo, el recurso humano de referencia, la dedicación de referencia de dicho recurso humano, los diferentes conceptos de los insumos de riesgo en porcentaje, todos los impuestos, sus conceptos y sus valores en porcentaje, la cartografía base, los impuestos de la cartografía base y los diferentes conceptos que se encuentran dentro de las notas sobre los insumos. Dentro de estas notas que se encuentran al final del cuadro, se encuentra la explicación y los conceptos en caso de requerir una modificación por parte de la entidad territorial. Para el tema de insumos, es conveniente mirar todas las notas metodológicas de esta parte inferior de la matriz, a fin de entender los principales aspectos relacionados con la estimación de costo. A continuación se explica rápidamente en qué consiste el diligenciamiento, tomando como ejemplo el caso de un municipio o entidad territorial pequeño, con un instrumento de ordenamiento territorial tipo EOT, y que dentro de sus características de entorno posee un grado de dificultad para los desplazamientos en el territorio considerado como alto, es decir, se considera de alta complejidad su accesibilidad. Tenemos menú desplegable para el tipo de instrumento. Acá podemos escoger entre EOT, PBOT o POT. La dificultad de accesibilidad, alta, media, bajo, ninguna. Y en este sentido, lo que se puede tener como grado de accesibilidad media o baja implicaría una mejor posibilidad de desplazamiento al interior del territorio en las labores que se deben adelantar del EOT. Como se expuso en la matriz de valor de referencia estimado de la cartografía que tenemos acá, el nivel de dificultad en la accesibilidad marca una diferencia en el valor de los productos que se deban elaborar y requieran desplazamientos de los equipos técnicos a campo. Respecto a la categoría fiscal del municipio, que la tenemos en esta pestaña, es de recordar que existen 7 categorías, que van desde la especial hasta las categorías 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que están bajo esta categoría especial. En este caso, si se introduce la categoría de la entidad territorial, por ejemplo, la categoría 5, por la metodología establecida, la matriz clasifica a la entidad territorial en el grupo 3. La categoría especial corresponde al grupo 1. Las categorías 1, 2 y 3 corresponden al grupo 2. Y las categorías 4, 5 y 6 corresponden al grupo 3. Vamos a dejar para el ejemplo el grupo 5. La duración en meses corresponde a la duración
total necesaria para elaborar los estudios técnicos y obtener así el insumo POT, es decir, la formulación total del instrumento de ordenamiento territorial, la cual se estima metodológicamente en 12 meses. Toda la matriz está proyectada para esta duración, la cual puede ser modificada, como se indicó anteriormente, dado que el valor está en rojo y por tanto puede ser acortado o por el contrario prolongado de acuerdo a las necesidades propias de la administración. 8 meses o 14 meses. En este caso vamos a colocar 12 meses. Sin embargo, se debe tener en cuenta que salvo el recurso asociado a los estudios básicos de riesgo, cuya duración se sugiere sea de 5 meses, las dedicaciones sugeridas para el restante recurso humano se encuentran calculadas para 12 meses de duración del estudio. Estas son las dedicaciones y en particular estas dedicaciones están para 5 meses. Hay que tener en cuenta que tanto el recurso humano indicado como las respectivas dedicaciones sugeridas que aparecen automáticamente en este cuadro al ingresar la categoría fiscal de la entidad territorial están ligados con la duración de elaboración del POT y dentro de ellos el producto de estudios básicos de gestión de riesgos, para el cual se resalta nuevamente que se toma como tiempo de estimación 5 meses. Aquí es de resaltar que si se cuenta con estudios básicos de riesgo, el valor de la duración de los estudios que se indique deberá ser 0. Hacer estudios en un mayor o menor tiempo al que se ha dado como referencia en la matriz implica un análisis del cambio en la dedicación del recurso humano y su correspondiente modificación, dado que dichos valores van ligados a las actividades que realizará el personal y su duración en particular. Por lo anterior, las dedicaciones deberán ser modificadas de acuerdo a los cambios o modificaciones que se realizan en el tiempo de ejecución. Lo ideal en lo que se refiere a los estudios de riesgo es que estos sean insumo para el diagnóstico y por lo tanto no deberían tener una duración más allá de lo que se analice que pueda durar la elaboración del producto diagnóstico. En el caso en el cual se desee emplear la metodología del factor multiplicador, existe la casilla correspondiente a dicha decisión y a su vez una casilla para la digitación de dicho factor. En ella se encuentra un valor sugerido de 1,92, puesto que el mismo ha sido utilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como un valor aproximado para la estructuración de proyectos que son presentados con el fin de acceder a los recursos del Sistema General de Regalías. Este factor multiplicador afectará los cálculos en la columna correspondiente y seleccionar la opción desplegable no implica que este factor multiplicador tendrá un valor de 1. Por el contrario, un valor de sí indicará que el factor multiplicador será el número que se ha consignado en esta casilla. Una parte muy importante de esta matriz y de la metodología tiene relación con el análisis de los factores excepcionales. Estos pueden generar un posible incremento en los costos estimados de los instrumentos de ordenamiento territorial. Es así como este valor final estimado de referencia puede ser afectado por algunas condiciones particulares del territorio
y conforme al grupo al cual pertenezca la entidad territorial. En este caso, pertenecen al grupo 3. En lo posible, no se debe seleccionar más de 5 factores excepcionales. Y lo más importante es que se seleccionen aquellos que apliquen al territorio y que generen un mayor costo de las actividades. Por ejemplo, si se analiza en este caso una característica territorial en lo urbano que reviste una alta complejidad, se selecciona el grupo 3 urbano. Y si en este mismo grupo hay una alta complejidad en lo étnico, seleccionaríamos grupo 3 en lo étnico. Asimismo, si en los factores de relieve dominante o cobertura dominante existe una excepcionalidad, por ejemplo, un territorio muy plano y selvático, sumado a una gran extensión, esto puede ser un factor diferenciador. Como se observa en el factor de extensión territorial, particularmente el grupo 3 tiene dos rangos. Uno, si el municipio tiene una extensión mayor a 30.000 hectáreas y menor a 70.000 hectáreas. O el segundo, si se trata de un municipio con extensión mayor a 70.000 hectáreas. Como por ejemplo municipios de nuestra Orinoquía y Amazonía. Podemos colocar en el ejemplo este. Como se observa al introducir la categoría fiscal del municipio, automáticamente indica el grupo al que pertenece y dentro de la metodología se sugiere un recurso humano de referencia necesario para la formulación del plan de ordenamiento territorial y su correspondiente dedicación. Recordemos que la dedicación a las labores del POT están directamente relacionadas con una duración de los estudios de 12 meses, a excepción de los profesionales que hacen parte del equipo para estudios básicos de riesgo, para los cuales la duración es de 5 meses. A cada recurso humano, el municipio deberá asignar un valor de honorario mensual. Este honorario es calculado y justificado por el municipio de acuerdo a la forma como se pretenda llevar a cabo la contratación de dichos servicios, teniendo en cuenta, por ejemplo, las tablas de honorarios para funcionarios del nivel nacional, departamental o municipal, o los valores para las consultorías que se hayan establecido por el municipio se ajustan a los precios del mercado, teniendo muy presente las capacidades fiscales de la administración para poder realizar dicha contratación. Podemos colocar unos valores aquí para el ejemplo. Luego de asignar a cada recurso humano sus honorarios y la respectiva dedicación, se considera, si así lo decide la administración, el factor multiplicador. Y se generan los correspondientes subtotales. Los valores resultados indicados en la columna total tienen implícitos los factores excepcionales, de acuerdo a la selección previamente realizada en los mismos. A manera de ejemplo, para la elaboración de los estudios básicos de riesgo en un municipio,
donde existen importantes áreas planas inundables, muy seguramente aplica contar dentro del recurso especializado con un profesional con formación en hidrología e hidráulica, así como un geomorfólogo, y en el caso en que dicho territorio presente a su vez problemas de riesgos derivados de los movimientos en masa y avenidas torrenciales, requerirá adicionalmente de profesionales expertos en geotecnia y geología, personal auxiliar, un especialista en SIG y algunos otros profesionales de campo. Se debe recordar que las dedicaciones de este recurso se deben ajustar a las necesidades de los estudios y las actividades que se van a realizar, como por ejemplo una duración de estudios que no supera 5 meses. Si modificamos la duración en este punto, esas dedicaciones varían. Si se desea incluir recurso humano adicional, por ejemplo, un coordinador administrativo, existen dos opciones. Una primera opción es utilizar estos espacios que están indicados con 0 dentro del recurso humano. Asignarle un ingreso, unos honorarios y una dedicación. O emplear dentro del componente de recurso humano adicional este mismo profesional con su dedicación. Aquí podrá incluir, además del nombre de recurso humano, el honorario y la respectiva dedicación mensual, como ya lo hicimos en este ejemplo. Para el cálculo de la matriz, estos valores consignados en esta franja de recurso humano adicional, las dedicaciones se consideran ajustadas para un estudio de 12 meses y sin afectación alguna por factores excepcionales. Como se observa, se calcula el subtotal de todo el recurso de personal que va a trabajar en el proyecto. Respecto a los ítems de insumos, por defecto se toma en la metodología un 30% de este subtotal que hemos calculado. Sin embargo, se puede hacer una distribución diferente de los conceptos de insumos a la presentada como sugerida en esta matriz. Por ejemplo, si hay que hacer muchas reuniones y se considera que este valor puede ser mayor,
se puede modificar el porcentaje respectivo en la parte inferior de la matriz. Acá tenemos el ítem de locaciones. Vamos a las notas. Locaciones acá está en el 1%. Podríamos hablar que es un 3%. Automáticamente los insumos cambian a un 32%, que es el valor que se va a considerar acá. Los insumos serán de este orden y estos insumos se suman al valor antes calculado. Para los estudios de riesgo se tienen por separado estos insumos. En principio se sugiere sean del orden del 50% del valor suma del recurso humano que va a trabajar en los estudios de riesgo. Este valor puede ser igualmente modificado e igualmente se suma dentro de la matriz. Es importante tener en cuenta estos insumos porque se relacionan con la necesidad de ensayos de laboratorio, de desplazamientos de equipos especiales, la elaboración de estudios de topografía y batimetría para obtener un mayor detalle y cumplir así con las escalas requeridas desde el punto de vista normativo para los estudios básicos de riesgo. Ahora bien, teniendo en cuenta la dificultad en la accesibilidad al territorio, se aplica metodológicamente, en este caso, un valor del 10% de la suma del recurso humano. Esta cifra varía si la complejidad para acceder al territorio es menor, es decir, si esta dificultad la categorizamos como baja, tan solo habrá un incremento del 3% en este valor. A la suma de los subtotales obtenidos se aplican los impuestos. Los subtotales son hasta el momento recursos e insumos. A esta suma se aplican los impuestos. Aquí están el IVA, las retenciones, estampillas, pólizas y demás impuestos y gastos que la administración considere se deben aplicar a los contratos futuros. Al subtotal que se ha obtenido se le suman los valores correspondientes a la interventoría. Este valor de interventoría que considere la administración de la entidad territorial aplica a los contratos en su territorio. Para la estimación que aquí se realiza, la interventoría se sugiere del 10%, pero este valor de referencia puede estar entre el 7 y el 12%. Se puede cambiar este porcentaje, como lo mostramos anteriormente, en el evento en que se justifique la cifra que sea allí consignada basado en estudios de mercado o en los contratos de consultoría que sean firmados por la administración municipal. En el caso en el cual la administración indique que requiere cartografía base, diligenciará
esta matriz y el valor resultante de esta matriz, como lo hemos visto en explicaciones anteriores, se traslada a esta matriz automáticamente. Le aplicamos igualmente impuestos, conceptos y porcentajes para obtener el valor de la cartografía base requerida. Si no se requiere de cartografía base, este valor es 0 y no sumará dentro de los cálculos.